vamos a tocar los siguientes temas, que vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología, los mecanismos de la gestación múltiple, la clasificación, diagnóstico y así como el control prenatal y las complicaciones tanto maternas y fetales. Bien, en primer lugar, vamos a ver que la gestación múltiple se va a corresponder a un desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Cuando nosotros hablemos específicamente de un embarazo gemelar, nos vamos a dedicar o nos vamos a referir a la presencia de dos fetos en la cavidad uterina. Y cuando hablemos de un embarazo triple, se refiere a la presencia de tres fetos en la cavidad uterina. Cuando existan más de tres fetos en esta cavidad uterina, se denominará como embarazo múltiple de alto orden. Asimismo, en el transcurso de la exposición, vamos a encontrar términos muy importantes que tenemos que saber diferenciarlos, que es en base a la corionicidad y a la amnionicidad. Eso vamos a hablar más adelante y vamos a ahondar más en eso cuando hablemos de embarazos monocoriales, bicoriales, monoamniótico o biamniótico. En estos embarazos múltiples, los mayor casos o la mayor frecuencia va a ser producida por una ovulación simultánea, que van a ocurrir de dos o más ovocitos, y que van a ser fecundados por diferentes espermatozoides. A ese tipo de embarazo se le va a llamar o se le va a denominar un embarazo bicigótico o disigótico. Y en los casos menos frecuentes, cuando un óvulo fecundado se divide en dos, se le va a denominar embarazo monocigótico. Estas dos definiciones lo vamos a ir detallando mucho más y lo van a escuchar a lo largo de la exposición. También es importante recordar algunos fenómenos extremadamente raros que ocurren en los humanos, que son la superfetación y la superfecundación. En la superfetación, esto va a ocurrir cuando ya existe un embarazo intrauterino, como vemos acá en la imagen izquierda, y en ese mismo momento va a ocurrir una fecundación de un ovocito. ¿Qué va a originar esto? Que existan entonces dos fetos con diferentes edades gestacionales, pero con un desarrollo simultáneo, ¿no? Vemos acá en la imagen un feto ya grande, pongamos que tenga entre 6 y 8 semanas y este embarazo recién está progresando, ¿no? Hay publicaciones de casos en humanos muy contados, ¿no? 5 entre 6 casos reportados. Esto frecuentemente se observa en otro tipo de especies, pero en los humanos es raro. Otro fenómeno también raro que puede ocurrir es la superfecundación. Y esto ocurre cuando dos óvulos van a ser liberados al mismo tiempo en un ciclo menstrual. Y esto pueden ser fecundados por espermatozoides, que pueden ser de la misma pareja o de diferentes personas, ¿no? Cuando esta superfecundación se da con la misma pareja, se llama una superfecundación homopaterna. Y cuando son por diferentes individuos, se llama superfecundación heteropaterna. También hay casos reportados en la literatura en la especie humana, ¿no? Bien, en cuanto a la epidemiología, se ha observado que los embarazos múltiples se reportan entre 1,5 a un 3% de todos los embarazos que existen, ¿no? Y esto se ha observado también que hay un incremento gracias a las técnicas de reproducción asistida, como es la inseminación artificial y la fertilización in vitro, que han hecho que estos embarazos gemelares se incrementen hasta un 9,2 y 9,4%, ¿no? También es importante recordar que existe una regla empírica que intenta predecir cuál es la frecuencia de los embarazos múltiples. Y vemos que la probabilidad de tener un embarazo gemelar, recordando que son dos fetos intrauterino, es de 1 a 90 embarazos.
Si nosotros quisiéramos utilizar esta misma regla empírica, la cual se denomina la ley biológica de Helling, en un embarazo triple, por ejemplo, vamos a ver que sería uno de entre 90 al cuadrado. Si quisiéramos saberlo entre un embarazo cuádruple, va a ser uno de 90 al cubo, ¿no? Donde la n va a ser el número de fetos. Así, por ejemplo, si tenemos un embarazo gemelar, sería 2 menos uno, 1 de 90, ¿no? Si es un embarazo triple, 3 menos uno es 2, y así sucesivamente podríamos calcular los embarazos de alto orden, ¿no? Pero hay que recordar que solamente es una regla empírica, ¿no? Porque las técnicas de reproducción asistida actualmente han incrementado este número, ¿no? También comentamos que los embarazos o los embarazos gemelos disigóticos, recordándolos que son aquellos que provienen de dos óvulos fecundados, representan el 70% de estos embarazos múltiples, mientras que los embarazos monocigóticos, valgan decir aquellos que provienen de un solo óvulo fecundado, corresponden el 30% de los embarazos. Eh, de acuerdo también a los gemelos disigóticos, se ha visto que no es uniforme a nivel mundial. Y esto se debe a una variación en la frecuencia según la población y la etnia, especialmente porque existe una combinación de factores biológicos, genéticos, hormonales y ambientales. Así pues, se observa en Japón, en donde es el país donde tiene la menor tasa de embarazos o de gemelos disigóticos, reportándose de 1,3 por cada mil nacimientos, mientras que en Estados Unidos y en Europa vemos que tiene una incidencia moderada, ¿no? De 8 por cada 1000, mientras que en Nigeria es el país donde se reporta el mayor número de gemelos disigóticos, llegando hasta 50 por cada 1000. Es importante también tener en cuenta que una madre va a tener más riesgo de tener embarazos gemelares si tiene antecedentes familiares, ¿no? O sea, si la mamá, la hermana, la tía o la abuelita tuvieron embarazos gemelares, ella va a tener mucho más riesgo si es que en esa pareja el padre fue el que tenía el antecedente, ¿no? Ese es un dato muy importante a tener en cuenta. Además, se reporta que la mortalidad perinatal es mucho más incrementada en los embarazos múltiples comparados con los embarazos únicos, especialmente en los embarazos o en los embarazos monocoriales, donde la mortalidad perinatal llega a un 5%, mientras que en los embarazos bicoriales la mortalidad perinatal es un 2%, ¿no? En términos generales, tenemos que tener en cuenta que la gestación gemelar debe ser considerada como un embarazo de alto riesgo. Esto es importante porque tenemos que reconocer de forma precoz el diagnóstico, saber diferenciar o saber clasificarlo para que nosotros podamos hacer un seguimiento más estrecho en los controles prenatales y poder identificar así tempranamente el riesgo o las complicaciones en estos en embarazo, ¿no? En especial en los embarazos monocoriales, como vemos que tiene una mortalidad perinatal de un 5%. Habíamos comentado que las gestaciones múltiples van a ocurrir en un mismo embarazo cuando se desarrollan dos o más embriones. Y para esto pueden originarse a través de dos mecanismos principales. El primero, que le habíamos comentado que cuando se da una fecundación de múltiples óvulos, dos o más, vamos a estar viendo que es un mecanismo que sucede en los gemelos disigóticos, ¿no? Quiere decir que acá cada feto va a tener su propia placenta y su propio saco amniótico. En cambio, cuando la división se da de un solo cigoto, es decir, de los gemelos monocigóticos, aquí el mecanismo es diferente y la división del cigoto va a ser fundamental para poder determinar nosotros la corionicidad y la amnionicidad, ¿no? Los términos que habíamos hablado inicialmente. Entonces, aquí cuando tenemos un embarazo gemelar monocigótico y esto se divide, vamos a ver que el cigoto, dentro de los primeros 4 días, va a originar a dos blastocistos. Y cada blastocisto va a tener su propio embrioblasto. Esto quiere decir
que cada división va a originar a un feto con su placenta y su saco gestacional, ¿no? Como vemos acá en la imagen inferior. Mientras que cuando si la división ocurre entre los 4 y 8 días, ¿qué va a originar? Nos va a originar a un solo blastocisto. Y dentro de este blastocisto vamos a tener dos embrioblastos y la característica es que los amnios se van a encontrar separados. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esta división que ocurre dentro de los 4 y 8 días? Es que va a originar al tener un corion compartido, va a originar una sola placenta. Y va a tener cada feto va a tener su propio saco gestacional. A esto, como tiene una sola placenta, le vamos a denominar un embarazo monocoriónico. Y como cada feto tiene su propio saco gestacional, se le va a denominar bicoriónico. Entonces, este tipo de clasificación, cuando ocurre de 4 a 8 días, se le llama embarazo monocoriónico biadmiótico, ¿no? Contraste con lo que ocurre en la división de los primeros 4 días, cada feto va a tener su propia placenta, entonces habrían dos placentas, por lo cual se denominaría un embarazo bicoriónico. Y también cada feto va a tener su propio saco gestacional, por lo cual se va a denominar un embarazo biadmiótico. Aquí en este caso, las placentas pueden estar separadas, donde va a ser fácilmente reconocerlo, pero también puede existir el caso en que estas placentas pueden estar fusionadas, ¿no? Y dan la apariencia como si fuera uno, como si fueran en el caso del mono coriónico. Esta diferenciación va a ser muy importante, ya que hemos visto o hemos hablado que los riesgos o las complicaciones son mucho mayores en los monocoriales que en los bicoriales. Esta diferenciación lo vamos a ver más adelante en la parte del diagnóstico. Bien, siguiendo con la división de este huevo cigoto, si la división ocurre dentro de los 8 a 12 días, vamos a observar que solo se va a producir un blastocisto, o sea, y dentro del blastocisto vamos a tener dos embrioblastos, pero la característica en este momento es que estos embrioblastos van a tener el amnios compartido. Aparte de compartir el corio, también van a compartir el amnios. Entonces, ¿qué nos va a originar este tipo de división? Nos va a originar, al tener el corion compartido, nos va a originar un solo corion o una sola placenta y dos fetos, pero que van a compartir el amnio, ¿no? Entonces, con un solo saco gestacional. Entonces, a este tipo de embarazo no sería un embarazo monocoriónico, porque solamente tiene una placenta, y monoamniótico, porque solo tiene ah, un un saco amniótico. Si la división de este huevo cigoto ocurriría por encima de las 12 semanas, vamos a seguir viendo que se va a tener un corion compartido, o sea, va a ser solamente un blastocisto. Dentro de este blastocisto vamos a encontrar dos embrioblastos, pero aquí el amnios va a estar compartido y los embriones o los futuros fetos también se van a encontrar fusionados, ¿no? Lo que nos va a originar una sola placenta, porque vemos que el corion está compartido, entonces sería un embarazo monocoriónico. Y los fetos que comparten un solo saco gestacional, también sería monoamniótico. Pero en este tipo de embarazo que ocurre por encima de los 12 días, los fetos al encontrarse fusionados a este tipo de embarazo se le va a llamar un embarazo siamés. Entonces, ven la importancia de en qué momento ocurre esta división del huevo cigoto, ¿no? Para recapitular, cuando la división ocurre dentro de los primeros 4 días, tenemos como producto final un embarazo bicoriónico biamniótico. Quiere decir, cada feto tiene su propia placenta y su propio saco gestacional. Si la división del huevo cigoto ocurre entre los días 4 y 8, solamente va a tener una sola placenta, pero cada feto va a tener su propio saco gestacional. A esto se lo va a denominar un embarazo monocorial biadmiótico. Si la división de este huevo o cigoto ocurre entre los días 8 y 12, vamos a tener una sola placenta y ambos fetos van a tener un solo saco gestación, un solo saco amniótico, en lo cual se denomina un embarazo monocoriónico, monoamniótico. Y si sucede por encima de las 12 semanas, vemos que estos fetos pueden estar unidos, ¿no?
Esta unión puede ser a través del tórax, del abdomen, de la cabeza, del corazón, etcétera, ¿no? Este tipo de feto se le va a llamar, es un tipo de embarazo monocorial monoamiótico, pero se le denomina como un embarazo siamés. Bien, entonces esto de acá nos va a servir para poder hacer una clasificación más específica. Ya habíamos hablado anteriormente que el embarazo múltiple lo podemos clasificar de acuerdo a la cigosidad, quiere decir al número de cigotos, ¿no? Llamemos, si hablamos de un solo cigoto, se llama monocigoto. Si tenemos dos cigotos, disigóticos y así sucesivamente. También hablamos sobre el tipo de concepción, cuando se da de forma espontánea, que actualmente es la menos frecuente, o cuando se utiliza terapias de reproducción asistida, que ha incrementado la frecuencia de estos embarazos múltiples, ¿no? Pero lo más importante va a ser tener en cuenta ese mecanismo que hablamos de los embarazos múltiples, ¿no? En cuanto a la corionicidad y la amnionicidad. La cronicidad ya sabemos que es el número de placentas que tenemos como resultado final. Si tenemos una, va a ser monocorial. Si tenemos dos, sería bicorial y así sucesivamente, ¿no? Y la minicidad van a ser el número de sacos amnióticos que presentan estos fetos. Monoamniótico cuando tiene un solo saco amniótico, biamniótico dos y así sucesivamente. Dentro de esta clasificación, el parámetro o la variable más importante que tenemos que tener nosotros en cuenta va a ser la corionicidad, ya que es un elemento fundamental para establecer el pronóstico de este embarazo y un manejo más estrecho cuando realicemos nosotros la atención prenatal en estos casos. Es así que los embarazos disigóticos representan el 70% y sí o sí el 100% de los embarazos disigóticos van a ser bicoriónicos biamnióticos. Pero si se produce un embarazo monocigótico, vale decir que se origina o proviene de un solo óvulo fecundado, nos va a dar tres tipos, ¿no? El primero, que va a ser un embarazo bicoriónico biamniótico que representa el 30% de estos embarazos monocigóticos. Dicho de otra forma, representa la tercera parte de los embarazos monocigóticos. Pero si la división ocurre entre los 4 y 8 días, vamos a ver que nos va a dar un embarazo monocoriónico biamniótico, que representa casi la mayor de las dos terceras partes si hablamos de un embarazo monocigótico, ¿no? Y lo menos frecuente es que estemos frente a un embarazo monocoriónico, monoamniótico, donde también podemos incluir ahí mucho menos frecuente y más raro los gemelos siameses, ¿no? Entonces, esto es un resumen de lo que habíamos hablado previamente. Habíamos comentado que dentro de los embarazos bicoriónicos, vale decir que los fetos que tienen cada placenta, puede haber un tipo donde las placentas se encuentran fusionadas y se puede confundir con los embarazos monocoriónicos, en la que tiene una placenta. Entonces, aquí va a ser muy útil poder diferenciarlos y la diferencia se va a basar entre la membrana intramniótica que estos presentan. Los embarazos bicoriónicos que tengan las placentas fusionadas van a presentar una membrana intraamniótica más gruesa con respecto a los embarazos monocoriónicos, donde la membrana es más delgada, ¿no? Como podemos ver acá en estas ilustraciones. Entonces, el diagnóstico va a ser fundamental en estos casos. Y no solamente cuando se haga una ecografía, nosotros vamos a describir que hay dos fetos, tres fetos, etcétera, ¿no? Sino que debemos tener muy en cuenta signos ecográficos especiales para poder detectarlos. Entonces, el mejor momento para poder diagnosticarlos y clasificarlos de una forma adecuada va a ser en una ecografía del primer trimestre, especialmente una ecografía entre las 11 y 14 semanas. Aquí vamos a observar dos signos clásicos y característicos de los embarazos. El primer signo va a ser denominado el signo lambda, ¿no? Como vemos acá en la imagen superior izquierda, aquí vamos a ver dos placentas fusionadas, ¿no? Que si lo vemos va a aparecer una placenta, pero aquí la característica importante va a ser esta línea interamniótica, ¿no? Acá vemos acá el feto 1 está por aquí, el feto 2 y vemos que esta línea interamniótica es gruesa y recuerda a una letra griega que es una lambda, ¿no? Por eso se le llama el signo lambda y lo podemos observar acá
en la ecografía, ¿no? En la imagen inferior izquierda vemos acá un embarazo gemelar, ya saben, gemelar decimos porque hay dos fetos intrauterinos, vemos un feto uno, feto 2, vemos la línea interamniótica y vemos acá esta imagen inferior, ¿no? Que es de isoecogénica, que viene a ser la placenta. En este caso, la imagen inferior, miren cómo lo vemos, ¿no? Gruesa y tiene esta forma característica del signo lambda, como lo habíamos descrito anteriormente en este diagrama, ¿no? Entonces, si vemos este signo lambda, este embarazo gemelar sí o sí es un embarazo bicoriónico biamniótico. Vale decir que es un embarazo que tienen dos placentas y dos sacos amnióticos, ¿no? En este caso, las placentas se encuentran fusionadas. En la otra clasificación, aquí vemos una sola placenta y nos fijamos en la línea intrahemisférica. Miren, si lo comparamos, esta línea intrauterina con el otro caso, vamos a ver que esta es mucho más delgada y nos hace recordar a un signo T, ¿no? Como una T invertida y que lo podemos ver acá ecográficamente también, ¿no? Un embarazo gemelar, donde en la parte inferior vemos una sola placenta y cada feto, miren cómo está dividido por una línea muy delgada, ¿no? Si lo comparamos con la otra, miren, esta es mucho más gruesa y no tiene este signo lambda que característico. Entonces vemos acá un signo T y decimos que esto es un embarazo monocoriónico biadmiótico, ¿no? Quiere decir que este embarazo gemelar tiene solamente una sola placenta y cada embarazo tiene su propio saco gestacional. En cambio, si vemos otro embarazo, vemos acá la placenta en la parte anterior y podemos observar dos fetos, ¿no? Pero no vemos la membrana interamniótica que los separa, ¿no? Como en los casos anteriores. Entonces aquí, si no vemos esta membrana que los separa, que los divide, entonces estamos frente a un embarazo monocoriónico, monoadmiótico, ¿no? Entonces esto va a ser muy útil. Pero ¿qué pasa si no podemos realizar este tipo de clasificación, ¿no? Podemos también observar otros marcadores ya en el segundo o tercer trimestre que van a ser un poquito más difíciles de encontrar, pero podemos hacerlo midiendo el grosor de la membrana, ¿no? Ya hemos visto que las membranas, este grosor de las membranas interamnióticas de los embarazos monocoreales van a ser más pequeñitos. En el segundo trimestre, generalmente miden menos de 2 milímetros, mientras que en los embarazos bicoriales, esta membrana miden por encima de 2 milímetros, ¿no? Tienen una sensibilidad entre el 82 y el 95% para poder diferenciar entre monocorial y bicorial. También podemos visualizar en algunos casos las diferentes capas de membrana, ¿no? Podemos incluso hasta contarlas. Si tiene entre una o dos capas, puede ser una membrana monocorial y si tiene más de tres capas, sin duda será un embarazo bicoriónico, ¿no? Con una sensibilidad incluso hasta el del 100%, pero a veces es un poco difícil poder visualizarlo o de acuerdo al equipo ecográfico que tengamos, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, les recalco, no solamente ver o indicar que hay dos, tres embarazos en intrauterino, ¿no? Sino ponerle o clasificarle de forma adecuada en cuanto a la corionicidad. Bien, entonces, una vez que nosotros hayamos diagnosticado y clasificado de forma adecuada estos embarazos gemelares, nosotros tenemos que seguir un control prenatal mucho más estrecho. Aquí podemos observar que entre el primer trimestre ya hicimos el diagnóstico de la ecografía y lo podemos dividir, ¿no? Un embarazo monocorial, un embarazo bicorial o embarazos triple o de alto orden. Los embarazos monocoriales vamos a tener que hacer un seguimiento muy estrecho desde el punto de vista ecográfico, porque aquí nosotros vamos a poder determinar con esta ecografía las complicaciones o los riesgos que pueden tener estos embarazos monocoriales. Y por lo tanto, a partir de las 16 semanas en estos embarazos, tenemos que hacerle un seguimiento cada 2 semanas. Siempre cada 2 semanas, 16, 18, 20, 22, 24, etcétera, para poder detectar o descartar estas patologías que más adelante les voy a comentar, ¿no? Mientras que en los embarazos bicoriales, la evaluación, el tamizaje, se puede hacer cada cuatro semanas. En los embarazos triples también se recomienda hacer un seguimiento mucho más estrecho por las complicaciones que están pueden aparecer o de alto orden también, ¿no? Donde los controles siempre van a ser cada dos semanas.
¿Y cuándo vamos a culminar el embarazo? Generalmente los embarazos monocoriales culminan el embarazo a las 36 semanas de edad gestacional, mientras que los bicoriales sí pueden llegar a las 37. Los embarazos triple de alto orden se recomienda culminar el embarazo entre las 34 y 35 semanas. Estos puntos de corte se deben a que estos embarazos, tanto monocorial y bismióticos, tienen más tasas de complicaciones y se ha reportado que estos fetos no se benefician de llegar a término o a edades más avanzadas, ya que puede perjudicar incluso en la morbimortalidad de uno o de ambos embarazos. Es así que siempre, o en su gran mayoría, los embarazos monocoriales y los de alto orden siempre van a ser embarazos prematuros, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y el tipo de parto que se van a presentar no es sinónimo de cesárea en estos casos, ¿no? Sino va a depender de los antecedentes obstétricos y de las posiciones en el feto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos un embarazo bicorial donde ambos fetos están en posición cefálica y tiene obviamente la paciente una buena pelvis, vale decir, una pelvis ginecoide, se puede hacer un parto vaginal. En cambio, si los fetos están en una posición transversa o en una posición podálico-pelviana, lo ideal o lo más recomendable en ese caso sería un parto por cesárea, ¿no? Salvo que estemos frente a un tipo de complicación específica que lo podemos ver más adelante. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver que debido a la sobrecarga cardiovascular, metabólica, hormonal y mecánica que sufre la mujer o la paciente durante el embarazo, esto va a aumentar significativamente los riesgos obstétricos. Y esto nos va a originar complicaciones no solo maternas, sino también complicaciones fetales. Una de ellas, la más importante, la que destaca, va a ser el síndrome hipertensivo del embarazo, en la cual se observa que esta preeclampsia se presenta de una forma más precoz y más severa comparado con los embarazos únicos. Y aquí se presenta que en los gemelos la preeclampsia está entre el 10 al 20%, en los embarazos triples llega hasta un 50% y en el embarazos de alto orden en su totalidad, todos estos tipos de pacientes van a presentar preeclampsia, ¿no? También van a tener el riesgo de presentar un edema agudo del pulmón, anemia, diabetes mellitus, hemorragia posparto, placenta previa, una basa previa, hiperemesis gravídica, hígado graso agudo del embarazo, un desprendimiento prematuro de placenta, esto debido a a la sobrecarga cardiovascular y mecánica que les había comentado, ¿no? En cuanto a las complicaciones fetales, vamos a ver que los fetos monocoriales van a tener mucho más riesgo que los bicoriales. Y esto es porque estos embarazos van a compartir la placenta. Y aparte de compartir la placenta, van a también compartir una vasculatura, ¿no? Y esta vasculatura puede ser unida de la forma superficial o en la forma interna. Esta vasculatura es lo que va a comprometer o va a poner mucho más en riesgo a estos tipos de embarazo monocoriales y puede originar un retardo del crecimiento fetal, discordancias fetales, un síndrome de transfusión feto-fetal, una secuencia de perfusión arterial retrógrada o también malformaciones fetales, ¿no? También se ha observado, como les dije, que estos tipos de embarazos generalmente no llegan a término, entonces hay una alta tasa de embarazos o de partos prematuros. También pueden haber secuelas neurológicas y muerte en útero de un gemelo por estos tipos de complicaciones, ¿no? En contraste de los embarazos bicoriales, en que cada feto tiene una placenta independiente, por ende, su vasculatura va a ser separada, ¿no? Generalmente aquí se observa fetos que pueden tener discordancia fetal, ¿no? Un retraso de crecimiento intrauterino selectivo podría encontrarse en estos tipos de embarazo, ¿no? Aquí en la tabla inferior podemos observar las complicaciones comparadas en embarazos únicos, monocoriales y bicoriales, ¿no? Y acá destaca claramente que los embarazos bicoriales tienen mucho mayor complicaciones, como por ejemplo tienen 3% más complicaciones o más, más porcentaje
de tener malformaciones fetales mayores de cualquiera de los dos productos. La mortalidad perinatal, como había dicho al inicio, ronda en el 5%, tiene un retardo del crecimiento fetal de un 30% y óbito de un feto sobreviviente puede estar hasta un 30%, ¿no? Y si de los dos fetos uno fallece y el otro sobrevive, puede tener incluso hasta 3% de una mortalidad neurológica severa, ¿no? Por lo cual resulta muy importante poder hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Determinar si este bebito es monocorial y bicorial. Y entonces, como ya saben, las complicaciones fetales que tienen estos fetos, la forma de poder hacerle un seguimiento más estrecho va a ser siempre con la ecografía, hacer una ecografía Doppler cada 2 semanas a estos tipos de embarazos de forma rutinaria, ¿no? Aquí podemos ver una placenta de un feto monocoreano, pues obviamente vemos solamente una placenta y cada porción placentaria vamos a tener acá un cordón umbilical, ¿no? Aquí vamos a ver las anastomosis que pueden tener este tipo de placentas, tanto superficiales como internas, ¿no? Como vemos acá en el diagrama. Estas anastomosis pueden ser venoarteriales, arterioarteriales o venoarteriales, etcétera, que van a condicionar la parte hemodinámica en ambos fetos, ¿no? Y aquí nos va a dar estas complicaciones en estos embarazos, debido a las anastomosis que estas pueden presentar, ¿no? Ya sea que tengan un flujo discordante en cuanto a las arterias y a las venas, o que puedan tener también una discordancia en los territorios placentarios, ¿no? Un feto, por ejemplo, en este caso, tiene mucho más territorio placentario que este feto pequeñito, o que tengan también alguna malformación discordante. Entonces, todas estas características hemodinámicas, anatómicas y de distribución placentaria van a originar un alto riesgo de accidente hemodinámico y que puede condicionar a un alto riesgo de muerte fetal intrauterina, ¿no? Y especialmente, como les recalco, en los embarazos monocoriales. Así pues, vemos el primer caso, ¿no? El síndrome de una transfusión feto-fetal. Acá en este diagrama podemos observar un embarazo gemelar donde hay un feto pequeño comparado con el otro feto, ¿no? Entonces acá va a haber un retraso del crecimiento fetal. Y aquí lo característico va a ser que en esta placenta se van a encontrar la anastomosis, no solamente superficial, acá vamos haciendo un aumento, no solamente una anastomosis superficial, sino también una anastomosis interna de la placenta, que puede ser arteriovenosa o venoarterial, ¿no? Entonces, este tipo de anastomosis va a condicionar el peso de uno de los fetos, ¿no? Entre comillas, uno va a salir perjudicado. Vamos a ver acá un feto con una discordancia fetal, vale decir, uno más pequeño que el otro, y también vamos a encontrar el líquido amniótico reducido, ¿no? En este feto B, que lo podemos llamar, vamos a encontrar, aparte de que está pequeño, el líquido amniótico está disminuido, lo cual se llama oligohidramnios. Mientras que en el otro feto es un feto de un tamaño normal, adecuado, y el líquido puede estar normal o también puede estar aumentado, a lo cual se denomina polidramnios, ¿no? Esta es una afección poco frecuente, pero potencialmente mortal, que afecta entre el 10 al 15% de los embarazos monocoriales. Otra complicación fetal es la secuencia anemia policitemia, ¿no? Aquí vamos a observar que la anastomosis acá en esta imagen más grande, va a ser a nivel placentario, a nivel interno y no en la superficie. Entonces, esta anastomosis interna va a condicionar un flujo de dirección en la cual un feto entre comillas, va a bombear sangre hacia el otro feto, ¿no? Entonces, el feto, que se le llama un feto donador, va a resultar en anemia, porque es el que le va a transfundir sangre a su otro hermano, al gemelo recipiente. Entonces, un feto se va a encontrar anémico y el otro feto lo vamos a encontrar incluso hasta pletórico por los grandes vasos que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo lo podemos diagnosticar? También por ecografía vemos que ambos fetos tienen el mismo peso, el líquido amniótico va a estar igual, pero aquí podemos poder determinar a través de un método no invasivo que es el estudio Doppler para poder identificar si este feto tiene anemia o no tiene anemia.
Este tipo de embarazo, secuencia, anemia, policitemia, ocurre entre el 3 al 5% de los embarazos monocoriónicos y, y se va a deber, como mencioné, al flujo del paso de un feto donador a un feto recipiente. En cuanto a la restricción del crecimiento selectivo, generalmente ocurre en los embarazos monocoriales, pero también podemos observarlo en los embarazos bicoriales, ¿no? En los embarazos monocoriales vamos a observar que hay un feto que está con un retraso del crecimiento fetal importante, ¿no? Generalmente es un feto menor del percentil 10 comparado con su hermano, con el otro, ¿no? Donde está en un percentil de forma adecuada. Otra forma también van a ser en la discordancia fetal. Si hacemos un cálculo entre el feto, digamos A y el feto B, vamos a ver que la discordancia fetal está por encima de un 25%, ¿no? Que es otro requisito importante tener en cuenta. Pero si nos vemos, el líquido amniótico de un feto está normal y el otro puede estar en polidramnios, ¿no? Es importante esto de poder distinguirlo de lo que habíamos hablado, la primera complicación, que es el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Entonces, como les digo, esto también puede ocurrir en los embarazos bicoriales también, ¿no? Y el último, otra complicación menos frecuente es la secuencia de perfusión de arteria invertida gemelar, ¿no? Que es la secuencia TRAP, donde este embarazo es exclusivamente de los embarazos monocoriales y aquí vamos a observar cómo las anastomosis de los vasos se encuentran no solamente a nivel superficial, sino también a nivel profunda. Y aquí un feto, en el que se le denomina un feto bomba, generalmente este tipo perdón, el tipo bomba es el que está generalmente estructuralmente sano, ¿no? Anatómicamente está sano. Y este feto es el que le va a, valga la redundancia, a bombear sangre al otro feto, que es un feto estructuralmente anormal, ¿no? Generalmente va a tener la parte inferior del feto, las piernas. Por eso se le llama un gemelo acárdico, ¿no? Va a sobrevivir gracias a que el feto bomba le va a transmitir sangre a través de estas anastomosis de forma unidireccional. Por eso solamente se puede desarrollar la parte inferior del feto, ¿no? A veces encontramos una masa con unos pequeños pies que sobresalen de ahí, ¿no? Entonces una, una complicación fetal muy rara y en donde puede incluso afectar al feto sobreviviente si es que ocurre una distribución anormal en este tipo de anastomosis. Entonces, para resumir, vemos o tenemos que evaluar que los fetos, hay que recordar que los fetos monocoriales se tiene que hacer un control cada 2 semanas ecográficamente y podemos evaluar nosotros el peso fetal, ¿no? Si vemos que hay un peso fetal discordante y aparte de eso hay una discordancia en cuanto al líquido amniótico, o sea, vemos un feto que está con polidramnios y otro feto que está con oligohidramnios. Y además en el feto de oligohidramnios vemos que la vejiga es pequeña o no visualizada y en el otro hay una vejiga a tensión, entonces podemos estar frente a un síndrome de transfusión feto-fetal. Pero si vemos que el líquido está normal, que las vejigas están de un tamaño adecuado, pero el peso fetal de uno de ellos está por debajo del percentil 10 o hay una discordancia de pesos por encima de 25, estamos hablando un retraso del crecimiento intrauterino selectivo. Entonces, esta es la gran diferencia entre estas dos complicaciones. Lo vuelvo a decir, el síndrome de transfusión feto-fetal puede haber discordancia fetal, pero lo clásico, lo característico es que un feto esté con polidramnios y el otro feto esté con oligohidramnios. Mientras que en el feto o en el embarazo con retraso del crecimiento intrauterino selectivo, ambos fetos tienen los líquidos amnióticos de forma normal, pero uno de ellos sí va a estar por debajo del percentil 10 o la discordancia fetal por encima de 25, ¿no? Si seguimos en la evaluación, por ejemplo, vemos que los fetos tienen un tamaño adecuado, vemos que el líquido amniótico está adecuado, las vejigas están en un tamaño adecuado,
pero le hacemos un Doppler de la arteria cerebral media. Este va a ser el método no invasivo en la que nosotros podemos determinar si un feto tiene anemia. ¿Y dónde lo vamos a hacer específicamente? En la cabeza. Cuando identifiquemos a través del color Doppler el polígono de Willis, nos vamos a ir exclusivamente en la arteria cerebral media. Ahí vamos a medir el Doppler de la arteria cerebral media y nos van a salir la velocidad del pico sistólico. A través de unas calculadoras podemos poner los valores y si estos nos salen por encima de 1,5 múltiplo de la media, vamos a ver que este feto tiene un alto riesgo de tener una anemia, ¿no? Entonces ahí en estos casos vamos a sospechar de un síndrome de policitemia anemia, ¿no? En cambio, si vemos que esos fetos están de tamaño adecuado, el líquido amniótico está adecuado, la vejiga está normal, no hay una discordancia de pesos fetales y el Doppler de la arteria cerebral se encuentra dentro de los rangos normales, tenemos que seguir haciendo el seguimiento estricto cada dos semanas para evitar que existan estas complicaciones, ¿no? Bien, esto es lo que les había preparado en el embarazo gemelar. Aquí vemos ya una imagen final, ¿no? Vemos un embarazo intrauterino, donde claramente podemos identificar dos fetos en este caso, ¿no? Aquí, en estos dos fetos, están vivos, obviamente, podemos identificar una sola placenta. Miren, acá hay una sola placenta y dos fetos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Poder nosotros identificar la línea interamniótica, ¿no? Voy buscando la línea interamniótica, buscando mi signo lambda, mi signo T, y no lo encuentro por ningún lado ese signo lambda. Entonces, si nos vamos a la clasificación, ¿qué tipo de embarazo sería? Sería un embarazo monocorial monoamniótico, ¿no? De tipo monocigótico. Bien, esto es lo que le había preparado. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, sugerencias, algo sobre el tema que no les haya quedado claro o alguna duda. Todo claro, doctor.